¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, una nueva clase, en esta nueva clase de matemática. Esta clase de matemática que ya estamos en sexto diversificado. Ya estos temas básicamente ya son preuniversitarios, temas que nos sirven también en nuestra carrera, pero nos sirven ya a un nivel universitario. Esos temas son muy importantes. Estamos ya entrando a temas de cálculo. Hemos hablado de aritmética, hemos hablado ya de trigonometría, hemos hablado de álgebra, y es el momento de comenzar con cálculo. Vamos a empezar a hablar con estos temas. Como les digo, temas ya preuniversitarios que nos va a servir un poquito más análisis. Nos vamos a enfocar más todo lo que vimos en álgebra. En este punto es de usar. Pues en este punto es donde nosotros nos vamos a usar todas esas herramientas que vimos como factorización, como productos notables, todo lo que vimos en álgebra es un momento para empezarlo a utilizar en este punto. Vamos a empezar con el tema. El tema de hoy es límites y derivadas. Límites y derivadas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que empezamos con esta pregunta. Para nosotros, ¿qué es un límite? No de matemática. Vamos a hablar de matemática, pero en un concepto general, en un concepto coloquial de para nosotros, ¿qué es un límite? ¿O dónde hemos escuchado nosotros qué es un límite? Les doy tiempo para que ustedes pues me digan, ¿no? Que para ustedes qué es un límite, o dónde han escuchado la palabra límite, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, pero quiero que ustedes me digan, bueno, profe, yo lo escuché acá se me figura este concepto de límite, o sea, o yo lo he escuchado de esta forma de expresar límite, ¿no? Bien. Muy bien, correcto. Tenemos varias formas tenemos el concepto de lo que es un límite. Por ejemplo, acá tengo una imagen que es un límite de velocidad, ¿no? Nos dicen, en esta carretera no puede ir a más de 80 kilómetros por hora, por ejemplo. Un límite de velocidad. Un límite es llegar a un punto. Es decir, tenemos un punto donde llegar, o cuál es nuestro máximo, cuál es donde ya no podemos pasar o donde tenemos permitido estar, ¿no? Eso es un límite. Como les digo, en nuestra cotidiana, en ser nuestro medio ambiente, en nuestra jornada normal, hemos escuchado varias palabras de límites. Por ejemplo, alguien dice, no, es que ya estoy hasta el límite del cansancio, es que estoy al límite de, de quebrarme, por ejemplo, estoy al límite de algo, ¿no? O por ejemplo, cuando llega uno y o este es el límite de tal territorio, por ejemplo, ¿no? El límite de Ciudad Vieja con Antigua, ¿no? Hay un punto exacto donde sabemos que se termina Ciudad Vieja y un límite donde comienza el Antiguo, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Qué es un límite? ¿No? ¿Qué es un límite? Otro ejemplo. Vamos ya un poquito más concreto, ya vamos a ir aterrizando lo que es en límites de matemática, pero ¿qué es un límite todavía en nuestra vida? Por ejemplo, agarramos el agua. Nosotros el agua la podemos observar en su forma líquida. La miramos, pero es como darle suma a la pantalla, ¿no? Es como darle suma a una imagen. Uno va tratando de llegar a ese punto, pero hay más. Uno va a seguir, sigue abriendo más la imagen para llegar a ese punto, pero uno se sigue encontrando con más cosas. El límite, pues, es llegar a ese punto, ¿no? Es tratar de descubrir qué hay. Por ejemplo, el agua está compuesta por moléculas de H2O, como lo vimos en química. Este H2O, sabemos que son dos moléculas de hidrógeno por uno de oxígeno. Estos átomos que están formados, dos hidrógenos por uno de oxígeno, sabemos que cada átomo está conformado por partículas subatómicas, como es el electrón, el protón y el neutrón. Pero si lo acercamos más, es como decir llegar al límite de qué es lo que está hecho. Sabemos que en el centro, en el núcleo de un átomo hay quarks, ¿no? O sea, están los neutrones y están los quarks, las partes más pequeñas todavía, ¿no? Pero, ¿qué es un límite en matemáticas? Y vamos ya a entrar al tema de límites en matemáticas, ¿no? Para saber, tenemos que recordar nuevamente las funciones, aquellas funciones que nosotros vimos en álgebra,
Acá nos aparecen nuevamente las funciones, todas las funciones se pueden graficar. Recordemos, están las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las funciones para más exponentes, ¿no? En esta ocasión, lo que observamos aquí es una función lineal. Esta función lineal está dada por una recta con una pendiente. Ojo acá, hablo ya de pendiente. Tenemos el concepto de pendiente, sabemos que es una pendiente con una recta en esta función gráfica, ¿correcto? Vámonos a lo que es el concepto, el límite. Supongamos que f de x está definida cuando x está cerca de un número, del número a. ¿Cómo así? Esto significa que f está definida en algún intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente a mismo, posiblemente. En los casos que vamos a ver está contenida la a. ¿Cómo así? Podríamos decir, ¿no? No entiendo. ¿Cómo así? Supongamos que f de x recordemos que es una forma de decir en matemáticas que es una función, ¿no? F de x es una función x. Está definida cuando x está cerca del número a. El número a nosotros lo podemos dar abiertamente, ¿no? A es una variable para decir que queremos en ese punto. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver más adelante. El límite, sabemos que en matemática tenemos forma de expresarnos para el lenguaje matemático, ¿no? Para poder abreviar y poder ir dando y diciendo qué es lo que nosotros queremos dar a entender con los números, con todas las gráficas. En este caso, su forma de representarlo matemáticamente es límite, lim, f(x) igual a L mayúscula, x flechita a. Así lo podemos ver, así lo podemos observar, ¿no? Pero el límite, bueno, se lee. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee los límites? Bueno, el límite f de x. Recordemos, f de x es una función, entonces podríamos decir, por ejemplo, límite de 2x más 3, o límite de... Perdón, disculpen por estos inconvenientes. Pero tenemos, por ejemplo, acá, repito, esta f de x son funciones, ¿no? Podemos colocar cualquier función en este punto, funciones cuadráticas, funciones lineales, ¿no? Cuando x tiende a un número, esta a, acá lo vimos anteriormente, es recordémonos de esta variable. Esta variable es a, acá dice, está definida cuando x, acá, cuando x está cerca del número a, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a observar cuando nosotros lo representamos, cuando x está cerca del número. Nosotros lo estamos representando acá, cuando x está cerca de a. Repito, ¿cómo se lee? Límite de la función cuando x tiende a... Esto es igual al límite de esa función. Un ejemplo, límite de 2x más 3 cuando x tiende a 2, por ejemplo. Y nos vamos de una vez con los ejemplos. Ejemplos de límites. Acá comenzamos con nuestros ejemplos. Acá dice, calcule el límite de la siguiente función. Acá vemos que una función. Es esta función. F de x igual a x más 2. Es nuestra función. ¿Cómo lo leemos? A ver, alguien que me ayude a leer este límite. Alguien que me ayude. A ver. Un valiente compañero ahí, un valiente alumno que me diga, a ver, ¿cómo se lee esto? Correcto. Límite de x más 2 cuando x tiende a 2. En el mundo de las matemáticas, sabemos que lo podemos realizar de varias formas, como hemos visto, repito, muchas veces en álgebra, ¿no? Hay muchas formas de poder realizar y poder componer y calcular lo que se nos pide. Nos puede hacer de forma gráfica o de forma analítica. Así que vamos a hacer esto de forma gráfica por el momento y más adelante vamos a hacerlo de forma analítica. Dice, límite de x más 2 cuando x tiende a 2.
¿correcto? Así que nos vamos a una gráfica. Esta gráfica nos dice, ¿qué nos dice? F de x es igual a x más 2, es esta recta azul que podemos observar, que pasa por, que se intersecta por nuestros ejes en x, por ejemplo, en el 2 y en y en 2, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice? Hay que observar cuando x tiende a 2. Ojo acá, cuando x tiende a 2. Venimos a nuestra gráfica y decimos, bueno, en el mundo de los límites podemos observar, podemos decir, que se puede acercar tanto por la derecha como por la izquierda. En un caso muy especial, por ejemplo, les podría decir, lleguemos al límite de la velocidad de la luz, por ejemplo. Hay un punto donde no nos podemos acercar por un lado, es decir, por el lado positivo no nos podríamos acercar porque no hay nada más rápido que la luz, que la velocidad de la luz. Entonces, no nos podemos acercar por el lado positivo, sino que tenemos que irnos por otro lado, ¿no? En este caso, nos dice que nuestra función está dada como x más 2. Esta es nuestra función. Y nosotros nos tenemos que acercar en x cuando x, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿no? Acá está 2. Entonces nos podemos ir acercando desde 11, desde 10, desde 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hasta llegar a 2, ¿no? ¿Cierto? En este caso nos podemos colocar en el eje, perdón, cuando x vale 4. Por ejemplo, x vale 4, acá no estamos. Pero en este punto se intersecta en 6, en el y, cuando se encuentra en el 6. Entonces, pues en este caso no nos sirve, ¿cierto? Porque estamos en el cuando x vale 4, pero nos están pidiendo cuando x vale 2, pero nos vamos acercando, esos son los límites, ¿no? Podemos irnos acercando de forma gráfica. Entonces digo yo, bueno, 4, ¿dónde estoy? 3 estoy en el y, 5, se intersecta en el 5. Pero nos dicen que en el x2, ¿cierto? Entonces puedo venir y decir, bueno, x vale 2. De forma gráfica estoy diciendo que cuando x vale 2 de esta función, cuando el límite de esta función x valga 2, estamos acá y en donde se intersecta en el eje de las y. Puedo venir, tocar, a simple vista lo podemos observar, ¿no? Pero para poderlo observar de forma numérica, acá, recordemos que estas son coordenadas, eje X y eje Y, coordenadas, acá estamos en X, esto es el eje de las Y, entonces el límite es 4 de esta función, ¿correcto? De esto es de forma gráfica. Vamos a observarnos otro ejemplo. Calcule el límite de la siguiente función. A ver, alguien que me lea la función misma, es decir, que me lea la función y que me lea cómo se lee, obviamente cómo se lee esto. Acá solo miramos números, pero alguien que me diga cómo se lee en matemáticas esto, esta expresión, ¿no? Esta ecuación. ¿Alguien? Muy bien. ¿Lo escuchamos? Sí, correcto, muy bien, gracias, muy amable. Sí, es correcto, es el límite de la función, recordemos, límite de 2x cuadrado más 2 cuando x tiende a 1. Esta flechita, recordemos, tiende es como llegar a ese número. ¿Por qué no se coloca como igual? Muy buena pregunta, la verdad que sí. ¿Por qué x no es igual? Muchas veces, como repito, el límite es llegar a un punto, pero sin llegar. Es decir, llegamos lo más cerca posible y vamos a seguir llegando, intentando llegar, pero sin llegar a ese punto. En este caso, x no es igual a 1, porque si fuera x igual a 1, pues en otros casos va a haber problema. En este caso, x tiende a 1, sin llegar a ser 1. Vamos a observarlo en nuestra siguiente gráfica. Esta es nuestra función. 2x al cuadrado más 2. Acá nos aparece 0x, pero recordemos
que todo número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces 0x es igual a 0, ¿no? Entonces no lo tomamos en cuenta, más 2. Correcto. Esta es nuestra función, es una función cuadrática, ¿verdad? A ver, ¿qué características puede tener la función cuadrática? Los escucho. Recordemos un poco de álgebra, algo que ya estamos dejando, para empezar con nuevos temas. Sí, correcto. Es una parábola, correcto. Puede abrirse hacia arriba, como puede abrirse hacia abajo. Se puede mover. Acá lo podemos mover, por ejemplo, sí, por ejemplo, acá lo podemos mover. Los inconvenientes. Acá tenemos, se puede mover, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en este caso es 2. Es una constante, ¿no? 2x cuadrado más 2. Muy bien. ¿Qué nos piden? Recordemos el límite de la función cuando x tiende a ser 1. Venimos, acercamos. Cuando x tiende a ser 1. Podemos venirnos por el lado positivo o por el lado negativo, por el lado derecho, por el lado izquierdo. El chiste, el enfoque de los límites es llegar a ese punto, sí, pues sin llegar, ¿no? Pero podemos venirnos de este lado y nuestra función la podemos usar acá, se extiende infinitamente, ¿no? Del otro lado también se extiende infinitamente. Pero nos vamos a ubicar, por ejemplo, en 6, queda lejos, ¿no? Podemos llegar a ese límite, claro, creo que sí, de forma analítica. De esta forma, de forma gráfica, pues nos costaría un poco. Cuando x es igual a 4, nos queda lejos. Cuando x es igual a 2, acá ya se va acercando. De forma gráfica, a ver, alguien me dice en dónde se intersecta en el eje de la y. Acá, correcto. X, espera, muy bien. Muy bien. Acá tenemos x cuadrado cuando x más 2. Pero aquí se me había movido, disculpen. Acá tenemos cuando a la cuánto. A ver, alguien que me diga, ¿verdad? ¿Qué nos están pidiendo? Cuando x es igual a 1. Muy bien. Cuando x es igual a 1. X es igual a... perdón. X es igual a 1. Acá tenemos esto. Bueno, de forma gráfica podemos decir dónde nos encontramos en este punto. Cuando x tiende a 1, acá, de forma gráfica. Podemos irnos acercando y ver, ¿no? Que se intersecta, a ver, alguien que me diga en qué punto se intersecta en el eje de la y en 4. En forma gráfica podemos observar de esta forma cuando los límites, es decir, cuando llegamos a ese punto, cuando x tiende a ser ese punto, pero sin llegar a ser. A ver, vamos a ver por qué más adelante. Eso es de forma gráfica. Vámonos a la forma analítica. La forma analítica es muy diferente. Sí, correcto. Bueno, vamos con esta fue la forma gráfica. Vamos a la forma analítica, que es diferente. Acá ya vamos a entrar un poco a lo que son más números, a empezar a ser más analíticos y decir, bueno, límite cuando x, recordemos nuestro primer ejemplo, ¿no? Cuando límite de x más 2, x tiende a ser 3. Acá lo que hacemos es sustituir, o en este caso, evaluar cuando x es igual a 3. Es decir, en toda x nosotros colocamos el valor 3 y así podemos calcular el límite de esa función. Ejemplo, cuando sustituimos el 3 en x, acá, nos quedaría como, el valor de x sería como 3, entonces sería 3 más 2, ¿correcto? Estamos en este punto. Si sumamos 3 más 2 es igual a 5. Ya la respuesta correcta sería el límite de x más 2 cuando x tiende a 3 es igual a 5. Ojo, tengamos cuidado acá, ¿no? Recordemos cómo se expresa y cómo se
se denota, cómo se escribe en matemáticas. Tenemos esta parte acá. Límite de f de x cuando x tiende a cuando x tiende a un número, y ese es su límite. Vámonos de forma analítica y acá lo tenemos. Acá ya está resuelto. ¿Se recuerdan cuando les dije que se tiene que llegar a ese número pues sin llegar a ese número? Bueno, hay veces que pues nos puede crear problemas, nos puede crear conflictos. Por ejemplo, límite cuando 2x más 3 cuando el límite cuando 2x más 3 dividido x menos 6 cuando x tiende a 6. Hasta acá se ve todo normal, pero el problema es el siguiente. Nosotros podemos decir x tiende a 6. No hay problema. Nosotros evaluamos, nosotros sustituimos el 6 en cada x que nosotros encontremos. Entonces decimos 2 por 6. Recordemos que este es su coeficiente, es decir, está multiplicando a x. 2 por x. Es decir, 2 por 6. 2 por 6, 12. Más 3. Ahí no hay ningún problema, todo es numérico. No hay ningún problema. El problema es abajo. Sustituimos el 6 en cada x. Entonces decimos 6 menos 6 es 0. Y ahí está el problema. Recordemos que todo número, cualquier cosa dividido entre el 0, es indeterminado. Es indeterminado según matemáticas, por concepto, por ley, porque sabemos que todo número dividido entre 0, pues es indeterminado. Así que ahí es donde les digo que tiende a ser ese número, pero sin llegar a ese número. Es decir, podemos saber cuánto se aproxima a ese número, pero sin llegar a cero. Ese es nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo, por ejemplo, acá. A ver, aquí quiero que ustedes me ayuden y que ustedes lo resuelvan. Les voy a dar un tiempecito y ustedes lo van a hacer. Límite de x más 2 cuando x tiende a 5. A ver, sustituyamos así rápido. A ver, dígame, ¿dónde sustituyo cuando x tiende a 5? A ver, dígame. Correcto. El primer x que tenemos, ahí sustituimos el 5. En este caso es x más 2, ¿no? Entonces, 5 lo sustituimos aquí y es 5 más 7. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 5, ¿cuánto sería? Correcto, sería 7. Muy bien, correcto. Nuestro segundo ejemplo es límite de 2x cuadrado, recordemos, más 2, cuando x tiende a 1, ¿correcto? Vamos a realizarlo más rápido. Y vamos a escribir en cada x cuando x tiende a ser 1, ¿verdad? Entonces puedo decir que 2, entre paréntesis, para saber qué estamos escribiendo. Estamos de x. Igual, ¿verdad? Ese 1 al cuadrado, sabemos que 1 al cuadrado es 1. Entonces, por ende, sabemos que es 1. Y eso lo estamos multiplicando por 2. Entonces, 2 por 1, 2. 2 más 2 es igual a 4. Nuestro límite es igual a 4. Miremos si coincide. Nuestro primer ejemplo es así. Venimos y decimos, cuando x tiende a 2, de forma gráfica, cuando x tiende a 2, ¿verdad? Acá en este punto. Y en este otro punto, cuando x tiende a 1, nos damos cuenta, acá está 4, y acá en este punto, cuando x tiende a 3, o cuando x tiende a 2, ¿no? Nosotros lo colocamos aquí como x tiende a 3, lo ponemos x tiende a 2, es 2 más 2 es 4, pero si nosotros decimos cuando x tiende a 3, que fue lo que observamos acá, supongamos que x tiende a 3 está en 5, miremos, correcto, cuando x tiende a 3. Muy bien, acá lo tenemos, cuando x tiende a 3, muy bien. Esas son las dos formas. Esto es límites. Son los límites, lo que vamos escribiendo, los puntos, cómo se aproximan, cómo se llegan a un punto sin llegar a ese punto. Hay reglas para los límites, hay formas y hay muchísimo más contenido para límites. Los vamos a ir viendo ya mientras entremos más de lleno a nuestro curso.
a matemática y vamos a ver lo que son los límites exactamente. Otro tema que vamos a ver el día de hoy son las derivadas. Las derivadas van muy de la mano con los límites, por eso que primero tenemos que ver límites muy profundamente, saber qué son los límites, cómo se calculan, de forma gráfica, de forma analítica y todo, ¿no? Para poder entrar al mundo de las derivadas. ¿Qué es una derivada? A ver, alguien que me diga qué se le viene a la mente con derivada. Porque esto es muy, muy difícil que nosotros lo escuchemos, ¿no? Derivar, derivadas. Es muy difícil que nosotros lo escuchemos. Pero en matemática, de aquí en adelante vamos a escuchar mucho lo que son derivadas, una antiderivada, más adelante lo vamos a ver eso muchísimo más adelante. ¿Qué es una derivada? Sí, cuesta poder decir como qué, ¿no? Acá ya tenemos pues unas gráficas, tenemos unos conceptos. A ver, alguien que me lea, por favor, este párrafo. Por favor, alguien que diga yo para leer este párrafo, por favor. Y vamos a ver nuestras gráficas. Alguien también que me pueda decir qué entiende con las imágenes que tenemos acá. Nuevamente pido disculpas por estos inconvenientes que aparecen acá. Muy bien, sí, así es. Muchísimas gracias. En una función límite hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la función y el correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a cero. Ni idea, ¿verdad? Es el concepto de derivadas. De derivadas, perdón. ¿Qué significa? No sabemos, ¿verdad? Pero básicamente para que nosotros logramos entender rápido qué es una derivada, es la recta tangente de una función dada a dos puntos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son estos dos puntos, ¿no? Simple. Es una recta tangente de una función en un punto dado. Su definición del concepto es dada a esto. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es otra función, imagen del concepto, ¿no? Tenemos una función, sería la línea más fuertecita, y la recta tangente sería esta. Pero para recordar, yo sé que muchos también no se recuerdan que es una recta tangente, que es una recta secante. A ver, aquí necesito yo de su apoyo y que ustedes me digan si se recuerdan. Acá tenemos tres gráficas. Tres gráficas. Ustedes que me digan cuál de estas tres es una recta secante. A ver, opción 1, opción 2 u opción 3. A ver, dígame cuál es una recta secante. Muy bien, correcto, ya respondieron bien. Aquí lo voy a escribir. Recta secante. ¿Por qué recta secante? ¿O cuál es la definición de una recta secante? La recta secante debemos recordar que es aquella que toca dos puntos de una función, o en este caso, aquella que toca dos puntos de otra gráfica, ¿no? En este caso, podemos encontrar que esta recta es secante porque lo toca dos puntos. Entonces, si sabemos que esta es la recta secante y toca en dos puntos, ¿cuál es la recta tangente? La recta tangente es esta. ¿Qué es la recta tangente? Es recta tangente aquella que toca en un solo punto la gráfica, la función. Miremos el caso del círculo. La recta tangente es aquella que toca en un solo punto. Acá se lo está tocando en un solo punto, no como en este círculo, que lo toca en dos. Esta es una elipse o una gráfica que podemos observar en forma como de parábola, ¿no? Es recta tangente porque lo toca en un solo punto. Entonces, ¿la derivada cuál es? La derivada no es más que hallar esta recta, o es hallar la recta, es hallar la pendiente de esta recta, más bien dicho, perdón. La derivada no es más que hallar la derivada de esta tangente, de esta línea, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para mucho más en este tema. Vamos a ver nuestros ejemplos, ¿no? ¿Cómo se lee? F, acá acá se observa un como puntito, es una como apóstrofe de A igual al límite
acá hablamos de límites. Era lo que les comentaba anteriormente. Los límites es tema anterior para poder ver derivadas y poderlas comprender. El límite de f de x menos f de a partido x menos a, cuando x tiende a a. Bueno, como así. Vamos a empezarlo a ver. ¿Cómo se lee? Así. F'. Si tenemos un apóstrofe en la parte de arriba de la f, esto nos da a denotar que es la f'. F' es la primera derivada de esta función. F' de a sería igual al límite de f de x menos f de a partido x menos a, cuando x tiende a a. Bueno, ¿cómo así? Tenemos dos puntos, ¿no? Punto A. Y acá sería, tenemos A más H. Es decir, tenemos cierta distancia hasta acá, que la vamos a anotar como A. Pero queremos tomar este otro punto. Entonces sabemos que A más H en este punto, ¿correcto? Pero nosotros queremos hallarlo. Queremos hallar la tangente, ¿cierto? Entonces, esta recta, que ahora es secante, la vamos a convertir en tangente, haciéndola cada vez más para acá, para acá, para acá, para acá. Es decir, de acá para acá, para que se cree esta línea, ¿correcto? Esta línea tangente. Muy bien. Vamos a ver más ejemplos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Por ejemplo, por favor, háganmelo saber. Muy bien. ¿Qué es esto? Y tenemos lo siguiente. Derivadas. Acá nuevamente explico lo que es una recta secante. Está en sus dos puntos. Está en el punto A. Sabemos que nuestro origen hacia este punto está A y hacia este punto sabemos que está X, ¿no? Pero luego tratamos de unir. Acá es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Tenemos una recta secante y lo vamos a ir haciendo una recta tangente hasta llegar a este punto. ¿Correcto? Esa es su forma, la forma gráfica de poderlo ver y poderlo realizar, ¿no? Agarramos una hoja milimetrada o ciertos materiales que nos permitan hacerlo e irlo haciendo nuestra línea secante en línea tangente. Ahora bien, recordemos que así como se puede hacer de forma gráfica, se puede realizar de forma analítica. Vamos a verlo de un poco de forma analítica. Estos temas son más profundos, como les digo, lo vamos a ver más adelante, ya viendo más detenidamente. Y la derivada de una función f es un número x igual a denotado por acá. Recordemos cómo se lee. A ver, lo acabo de mencionar. Alguien que me quiera ayudar a leer esta. ¿Qué es lo que dice acá? Muy bien, correcto. F' de a es igual al límite de f de a más h más f de a partido h. H cuando h tiende a ser. ¿Por qué h tiende a ser? Recordemos que es a más h. Cuando h llegue hasta acá, cuando h llegue a este punto, vamos a regresar en acá. ¿Por qué h tiene que llegar a ser? Sí, correcto. Cuando h tiende a ser, ajá. Solo que me cargue acá, disculpen. Está un poco tardito que me cargue. Vamos a esperar un poco. ¿Dudas? ¿Alguien? ¿No? Bueno. Sí. Acá tenemos nuestras líneas secantes, nuestra línea tangente. Esto es por concepto una derivada. La derivada por concepto es esto. ¿Correcto? Bueno, ejemplos de derivadas. Dice, encuentra la derivada de la función f de x igual a x más 2 menos 8x más 9 en el número x igual a a. ¿Cómo así? Bueno, por límites. Y para eso me voy para acá. Bueno, es la misma expresión. Es esta expresión que tengo acá, es la misma que tengo acá.
ahora sí se movió, miren. Esto pasa pues por internet, ¿no? Muchas veces se traba nuestra, nuestro sistema, ¿no? Pero acá estamos. Bueno, acá era lo que le comentaba, cuando H tiende a cero. Muy bien, ajá. Entonces cuando H tiende a cero, ¿por qué tiende a cero? Recordemos que es H para acá, ¿no? Cuando llegue a, porque así convertiríamos esa recta secante en... Bueno, acá tenemos nuestro ejemplo, el límite de FA más H menos F de A partido H. Recordemos que ese H es porque tenemos que llegar a convertir nuestra línea en línea tangente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Esta es nuestra función, esa es la que vamos a derivar, pero nos dicen acá f de a más h, ¿no? Entonces, cuando tengamos en esta parte, en cada x de nuestra en cada x de nuestra función vamos a escribir, vamos a sustituir a más h, ¿correcto? Otra vez explico. En nuestra función, en cada x que encontremos, vamos a sustituir a más h, pero respetando este concepto. Ahorita vamos a explicar cómo. Acá tenemos en f de a más h, colocamos esto y decimos x al cuadrado menos 8x más 9. Ahora bien, x al cuadrado lo vamos a sustituir por a más h, ¿cierto? Bueno, a más h al cuadrado, respetando esto. Respetando signos, respetando todo, ¿correcto? A más h al cuadrado menos 8x. Esta x la vamos a sustituir y decimos que es 8a más h más 9. Acá tenemos los 9. Menos, ¿por qué menos? Es de nuestro concepto y es f de a. ¿Quién es f de a? Ahora vamos a sustituir en cada x una a. Ahora vamos a decir x cuadrado, es decir, a al cuadrado menos 8x menos 8a más 9. ¿Correcto? Ya sustituimos, ahora lo vamos a empezar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, tenemos límite, ¿no? Acá tenemos producto notable. El primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Menos 8a, ¿no? ¿Correcto? Acá tenemos a más h, ¿no? Entonces tenemos menos 8a menos 8h más 9, menos, acá es ley de signos, tenemos menos a cuadrado menos por menos me da más 8a menos 9. Vamos a trabajarlo, vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando se pueden cancelar. Tenemos acá para cancelar a al cuadrado menos a al cuadrado. El término 2AH no lo encontramos en otro, entonces se queda solito. H cuadrado no encontramos con otro, se queda como H cuadrado. Acá tenemos más 9, acá tenemos más 9 y aquí menos 9. Estos los podemos cancelar y se van. ¿Qué más nos queda? Bueno, ya solo nos queda menos 8a más 8a, también se cancela, y lo único que nos queda es menos 8. Entonces, resumiendo, nos queda como 2AH más h cuadrado menos 8h partido h. Entonces, acá podemos factorizarlo, las h, ¿no? Vamos a factorizar, de acá nos quedaría como 2a, es decir, en paréntesis lo podemos colocar como h, acá como h, abrimos paréntesis, ¿y qué nos queda? Como 2a más h, porque recordemos que es h al cuadrado, más 8, ¿cierto? Bueno, entonces, como está factorizado y está multiplicando, esta h la podemos eliminar con esta otra h. Nos queda como 2a más h menos 8. El límite cuando x tiende a 0. Entonces, cuando h tiende a 0, perdón, cuando h tiende a 0, acá solo tenemos h, entonces esta h la volvemos 0.
Entonces nos quedaría como 2 menos 8. 2 menos 8, ¿correcto? Eso es por concepto. Acá lo tenemos muy, pues por concepto, cómo se tiene que hacer o de dónde está saliendo todo esto. Pero hay una regla que se llama, ya en las derivadas, como les digo, como les comento, estos son temas que vamos a ir viendo. Hay una regla que se llama la regla de la potencia, que nos dice que sea f' x, es decir, nuestra variable, nuestro término, que está elevado a n, le vamos a bajar, o lo vamos a poner como coeficiente, ese exponente que tenemos, es decir, este n, lo bajamos en su coeficiente, y el exponente le restamos 1. Entonces, si lo aplicamos con esta función, ¿qué podemos decir? Este x cuadrado, recordemos que este su exponente lo bajamos y se convertiría en 2. 2 menos 1 quedaría como 1, se quedaría solo como x, ¿cierto? Acá lo tenemos. Muy bien. Este menos 8x, ¿qué pasa? Recordemos que x, su exponente es 1, entonces es 8, ¿cierto? 8 y x, 1 menos 1 es 0, entonces x se convierte en 0, entonces lo tenemos como menos 8. Y es de recordar que la derivada de una constante, es decir, de este número, es 0. Y acá ya lo tenemos. Una forma más simplificada, ¿cierto? No sé cuál ustedes elegirían, si esta forma o esta forma. Es todo por hoy. Vamos a ver su pequeña gráfica. De esta función. Y acá la tenemos. Cuando la derivada de esta función y buscar su pendiente, buscar su recta y llegamos a este punto que tenemos acá. Acá tenemos otra gráfica de cómo se comporta. Se está trabando, perdón. Esto pasa, como les repito, cuando nuestros programas a veces se traban, ¿no? Pero esta es una... Les voy a compartir el enlace en Classroom de esta gráfica. Ustedes van a poder tomar este punto rojo, y poderlo deslizar para poderlo ver, ¿sí? Se los comparto. Ya nos llegó la hora de cerrar nuestra sesión. Es un gusto haber compartido con ustedes esta clase. Vamos a seguir con más clases más adelante. Los espero para nuestra próxima reunión. ¿Dudas? ¿Comentarios? En caso, vamos a estar resolviendo más de algunas dudas que hayan quedado por ahí. Les comparto este enlace para que ustedes también lo puedan ir realizando. Y dudas o comentarios, ustedes me lo harán llegar ya por clase, ¿no? Esos son los temas que empezamos a ver ya en cálculo, ¿no? Así que pues muchísimas gracias. Nos espero en la próxima clase.